Buenos días. Hoy es un día triste para la ciudad de Buenos Aires porque, como ya todos sabemos, tuvimos un derrumbe que a estas horas ya tiene como consecuencia un fallecido y 2 personas que seguimos buscando y 3 familias esperando desesperadamente saber cuál es la situación de un ser querido. Hoy nuestra prioridad a estas horas es seguir trabajando con el equipo de rescate. Es una labor que se lleva a cabo con suma delicadeza, intentando remover los escombros y buscando, insisto, estas 3 personas. A este punto quiero felicitar a los equipos que han trabajado, quiero felicitar a la Policía Federal, a la Policía Metropolitana, a la conducción de bomberos, con el apoyo de Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Logística de la Ciudad de Buenos Aires, a la Policía de Tránsito. La verdad que en términos de reacción, el Estado ha reaccionado como corresponde, e insisto, coordinadamente, por eso también lo llamé al ministro Alaca anoche para agradecerle el trabajo conjunto con la Policía Federal y bomberos. A la vez, pasando a un segundo capítulo, quiero decirles que en este caso, en las primeras horas de investigación, para esto tendremos todo el tiempo que sea necesario para trabajar en profundidad, encontramos que ha habido una presencia del Estado. Esto se trata de una obra habilitada que estaba en construcción, la cual había sido inspeccionada en su etapa de demolición y que lamentablemente lo que en primera instancia uno podría concluir es que ha habido una enorme impericia por parte de la autoridad técnica de la obra, el ingeniero a cargo, en este caso es la misma persona que el dueño de la constructora, y con una retro contratada el mismo día lunes, encaró una excavación que puso en peligro las propiedades lindantes, no respetando en nada los planos que tenía presentados y aprobados. Pero insisto, la prioridad en este momento para nosotros es seguir buscando estas 3 personas, que ya sabemos una ha fallecido, tratando de estar cerca de las familias. Hemos estado toda la noche en el lugar y como gobierno seguiremos estando en ese lugar hasta tanto se termine de esclarecer la situación de las personas en cuestión. No sé si tienen alguna pregunta particular. ¿Nos puede decir el nombre? Macri, ¿nos puede decir el nombre del responsable legal de la obra, si en este momento está detenido, si se sabe su paradero? El nombre es un nombre complicado, Guillermo Ellaca Varela. Guillermo Ellaca Varela es el mismo dueño del emprendimiento como el ingeniero matriculado responsable de la obra, que a estas horas no ha comparecido y no sabemos de su paradero. No fue nadie de la empresa. Lo que sabemos por relato de los vecinos, que ustedes han recogido, que cuando empezó a colapsar el edificio de lindante, el maquinista y los que estaban en el lugar huyeron del lugar, con lo cual lo único que sabemos es el relato de la gente a esta altura. Macri, preguntarle si queda solamente en el área de la justicia el hecho de detener a esta persona, buscarla, y si el gobierno de la ciudad qué margen de acción tiene respecto de esto y además las denuncias recibidas por la UOCRA. No, nosotros vamos a raíz de que esto no es un episodio aislado, sino que ya ha habido otros derrumbes, ya nos hemos comunicado con las autoridades del CEPIC, que es el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Vamos a llamar también a los órganos de arquitectura, de ingeniería, vamos a llamar a la UOCRA y entre todos vamos a tratar de sentarnos y revisar todo qué es lo que está sucediendo, porque ustedes saben que las matrículas por delegación de una ley nacional son vigiladas por el CEPIC.
Con lo cual acá hay un tema que hay que evaluar, qué es lo que está pasando, para que, insisto, estas situaciones no se vuelvan a repetir en la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, y en esta causa en particular nos vamos a presentar como querellantes en la justicia promoviendo la investigación a fondo. Sí, buen día. Quedaba pendiente lo de la UOCRA, la denuncia que hizo la UOCRA en junio respecto de este tema, y quería saber cuántos inspectores tiene el gobierno de la ciudad para inspeccionar la gran cantidad de obras que hay en la ciudad y si tienen la cantidad de obras que se están haciendo en este momento. Bueno, en el primer punto, la denuncia de la UOCRA fue atendida por el gobierno de la ciudad en menos de 24 horas y reiteradamente, y era a raíz del proceso de demolición, no de excavación. Insisto, hemos encontrado el remito, la retroexcavadora comenzó a trabajar el mismo día lunes, con lo cual todo este colapso, todo este daño se hizo en el accionar negligente de las últimas horas. Lo anterior era un proceso de la UOCRA marcando algunos problemas de inseguridad para los obreros que estaban participando a raíz de lo que tenían que demoler que estaba en el terreno. Entonces son dos cosas distintas. ¿Lograron eso? ¿Lograron entrar? Sí, en eso cuando se fue y se concurrió no había obra, estaba el terreno alisado y no había obra, con lo cual ya habían terminado lo que la UOCRA había denunciado. Sí, ahí para ampliar la información que dimos ayer, cuando planteamos que al día siguiente no se había ingresado al lugar, es porque justamente el terreno estaba alisado y no había operarios trabajando. La falta de apuntalamiento que señala la denuncia de la UOCRA es respecto a los muros de la demolición. Lo que nos han explicado los arquitectos a cargo. Pero lo que explican es que cuando la superficie está lisa no hace falta apuntalar los edificios lindantes, sino cuando empieza la excavación, que de hecho todos los planos de apuntalamiento están previstos en el plano de habilitación de la obra y es lo que se tendría que haber hecho a partir de ayer cuando empezaron a excavar. Esa es la impericia de la retroexcavadora y del ingeniero civil que no estaba presente en el lugar. ¿Cuántos inspectores tiene el gobierno de la ciudad para inspeccionar las obras? Mira, te lo puedo precisar, pero tiene más o menos 200 inspectores en toda la ciudad, todas las obras sí, solo para obras. Después tiene los inspectores comerciales, tenemos inspectores en rentas, inspectores en bromatología, tenemos inspectores en medio ambiente. Específicamente para obras, ¿es esto? Depende de la envergadura de la obra, está previsto un cronograma de inspecciones. En algunos casos se va de oficio, o sea, para hacer un recorrido al azar de las inspecciones, y en otros casos, como en este, se reacciona entre denuncias. Como dijo Mauricio, ante la denuncia de la UOCRA se mandó un inspector a las 24 horas, que constató que en el proceso de demolición ya estaba completado, ¿no? Como dijo Marcos, este problema surge porque empieza la excavación 24 horas antes. Nosotros identificamos el remito de la excavadora, de la retroexcavadora, que había sido alquilada literalmente 24 horas antes, que ahí fue donde comenzó el problema que derivó en el derrumbe. Acá me informa el ministro Chadín también, que después le puede dar más detalle en la parte técnica, que también hay peritos, controladores de obras contratados por los consejos profesionales, depende de la envergadura de la obra, y eso también es otra instancia de control de las propias entidades profesionales, exigida por el gobierno de la ciudad.